Buenas tardes, esta es nuestra clase del jueves 26 de marzo. La semana pasada yo les envié el laboratorio de la ley monetaria. Esa ley tiene dos objetivos principales. Primeramente, que ustedes lean la ley. Producto de la ley, respondan el laboratorio. ¿En qué sentido? En el sentido en que puedan ir repasando la ley, que no es muy extensa, y al mismo tiempo ir llenando ustedes, ante todo, su laboratorio. No me tienen que mandar absolutamente nada a ningún correo. Guardan su laboratorio hecho. Más adelante nosotros vamos a ir sabiendo cuáles son las instrucciones al respecto del segundo examen parcial que nos van a dar nuestras autoridades. El laboratorio solamente tiene como objetivo que ustedes repasen la ley y que puedan irlo llenando. ¿Para qué? Para leer la ley. Ese es el sentido del laboratorio. Si ustedes se recordarán, nosotros ya habíamos principiado el punto número 5. La conclusión del punto número 5 yo se las mandé. Resulta ahora que también les mandé el contenido del punto número 6. Hay quienes dicen que no quieren que yo les mande los documentos, que yo tengo que dar la clase por este medio. Claro, yo estoy bien advertida de mi obligación que tengo como docente y las instrucciones que nos han dado nuestras autoridades. Pero lo que quiero es que ustedes comiencen a leer las figuras y se vayan familiarizando con ellas. En el sentido en que siga dándose esta cuarentena y el tiempo que vaya avanzando, nosotros vamos a tener elementos fundamentales para poder discutir en cada uno de los temas. Así que hoy vamos a concluir, si ustedes se recuerdan, nosotros iniciamos nuestra clase del gasto público y hoy la vamos a concluir. Nosotros nos habíamos quedado en las causas aparentes que tienen los gastos públicos. Y la primera causa que se tiene es la variación del valor de la moneda. Y eso lo estamos viendo en estos días. O sea, el dólar ha ido aumentando. ¿Por qué ha ido aumentando? Porque hay mucha necesidad en la moneda y la gente la está comprando en los bancos. Entonces, eso ha hecho que varíe el valor de la moneda. Luego, la modificación de la forma de computar las erogaciones. O sea, son reglas presupuestarias que permiten computar las erogaciones. Esto también es una causa aparente del gasto público. Y luego que hay dos cosas que hay que analizar, como dice el documento, y distinguir lo que es el crédito absoluto y el crédito relativo de los gastos, ya que estos definitivamente no son lo mismo. Tienen una significación diferente ante las transformaciones territoriales operadas. En ellas se toma en cuenta el aumento de la población, el desarrollo de la producción y de la renta nacional. Si bien en cifras absolutas muestran un aumento del gasto público, porque aparentemente son mayores, su incidencia real es menor por el desarrollo de los factores ya enunciados. Luego pasamos a lo que son las causas reales y en primer lugar están los gastos militares. Pero no pensemos esos gastos militares referidos a que va a haber una guerra, a que va a haber un enfrentamiento, sino pensemos el equipamiento moderno que necesitan hoy por hoy los ejércitos. Eso exige una inversión de sumas extraordinarias.
cuya magnitud se va a ir aumentando por la situación internacional y por el progreso tecnológico. En segundo lugar, como una causa real tenemos la expansión de las actividades del Estado. No solamente porque el Estado asume nuevas actividades, sino que porque sale de la función principal y realiza muchas, como por ejemplo, nuevas actividades en servicios públicos, las cargas de la seguridad social y la organización de las entidades para administrarlas, la realización de obras y trabajos públicos como medio de prevenir o combatir circunstancias adversas a la coyuntura económica, la necesidad de crear nuevos servicios administrativos por exigencia del aumento de la renta privada, organización de controles de la expansión de negocios y la necesidad de amparar a los consumidores, extraordinarios gastos de urbanización originados por el surgimiento de nueva población, por el crecimiento desmesurado de esa población, por ejemplo, viviendas, obras sanitarias, energía, gas, etc. Sin duda, la coyuntura que estamos viviendo va a traer aumento en el presupuesto público y va a traer aumento público de ese gasto en los gastos de enfermedad, en los gastos que están relacionados con el Ministerio de Salud Pública. Si nosotros damos una miradita a todo lo que nos dicen los medios tecnológicos, se están haciendo hospitales para combatir este virus. Y eso efectivamente, aunque hay aportación de la mano privada del país, también hay aportación del Estado. Y eso implica, lógicamente, un aumento en el gasto público. También es muy importante que nosotros hablemos de la otra causa real y es el aumento de los costos. Si nosotros ahora miramos el aumento internacional de los costos y los servicios, nos llega a nosotros también como un aumento internacional. Quien hemos en estos días de crisis ido a los supermercados, ido al mercado, nos damos cuenta efectivamente que hay un alto costo en la canasta básica, producto de la coyuntura en donde se está dando, producto de que el esfuerzo que se tiene que hacer para poder vender los productos. Luego está la burocracia y la presión política. La burocracia y la presión política de grupos o sectores con influencia política que tienden a satisfacer intereses presupuestarios particulares a costa del presupuesto del Estado. ¿Cómo se clasifica el gasto público? Según el documento que ustedes tienen en su poder, miramos que la manera en cómo se va clasificando tiene que ver mucho a los criterios. Y en primer lugar tenemos al criterio administrativo. Según este criterio, los gastos se agrupan según los órganos que realizan las erogaciones y las funciones a que estas erogaciones realizan, basándose lógicamente en la estructura administrativa del Estado, que está generada por ministerios, por dependencias, y así efectivamente es ese criterio administrativo. ¿De dónde viene el gasto? Luego nos vamos al criterio económico, y el criterio económico, desde el punto de vista, establece una diferenciación entre dos tipos de gastos. Los gastos de funcionamiento, que son los gastos operativos, y los gastos de inversión, que son los gastos de capital. Los gastos de funcionamiento operativo, ¿qué son? ¿Cómo es que yo puedo completarme esa pregunta? ¿Cómo puedo entender la estructura
de lo que es el gasto administrativo. Esos gastos de funcionamiento son los pagos que el ente público debe realizar en forma indispensable para el correcto y normal funcionamiento de los servicios públicos y de la administración en general. Restituyen bienes de consumo o prestación de servicios. ¿Qué es un gasto de consumo? ¿Qué ejemplo podemos nosotros entender para saber qué es un gasto de consumo? Los gastos de consumo son la conservación y la reparación de edificios, la renovación de bienes inmuebles, los retributivos de servicios tales como sueldos, salarios, dietas, honorarios de funcionarios y empleados. Luego tenemos el otro tipo de gastos. ¿Cuál es el otro tipo de gastos? El otro tipo de gastos son los gastos de capital o los gastos de inversión. Son todos aquellos gastos, todas erogaciones que el Estado realiza que significan un incremento directo del patrimonio público, restituyen capital, contribuyen a aumentar el capital. ¿Cuáles son? Pueden ser gastos de adquisición de producción como maquinaria, equipo e inversiones en obras públicas e infraestructura. Pueden ser presas hidroeléctricas, pueden ser viaductos, pueden ser carreteras, pueden ser puentes, pueden ser inversiones destinadas a la industria, siderurgia, petroquímica, la fabricación del equipo pesado. Esos precisamente son los gastos de consumo. Hay otros autores que señalan que hay otra clasificación que tiene que ver con el criterio económico. Y estos autores son los que lo dividen en gastos de servicio o contrapartida o gastos de transferencia sin contrapartida. En los gastos de servicio en los gastos de servicio se cambia en dinero del gasto por un servicio prestado o una cosa comprada. Desen cuenta ustedes cómo yo llevo dinero y ¿qué obtengo? Un servicio prestado o compro algo. Esos son los gastos de servicio y tienen como contrapartida los gastos de transferencia. Pero en los gastos de transferencia no hay contrapartida. No existe ningún contravalor alguno. El propósito es únicamente promocional o retributivo. Luego tenemos nosotros lo que es la inversión social. Ese tema de la inversión social está constituido por todos los recursos del Estado que están destinados a la ejecución de programas de ayuda, de extrema pobreza, en cada territorio focalizado. En cada uno de los territorios se ofrece a las personas oportunidades, siendo una actuación del Estado protectora, evitando los riesgos que el vivir en la pobreza puede constituir para el Estado. Si ustedes se recuerdan, los días anteriores a esta cuarentena, se hablaba de una cruzada en el país para poder darle el lugar que tiene la pobreza y erradicarla. Y lógicamente, erradicar todas las consecuencias que vienen de la pobreza, la desnutrición, la falta de educación, todos los problemas que conlleva el Estado. Pero ante la crisis, esto tuvo que quedarse detenido. Yo creo que al volver a la normalidad tendrá que tomarse este tema que es tan importante.
¿Cómo podemos nosotros definir la inversión social? Si ustedes miran el documento, hay una definición de Massé que dice: la definición más general que se puede dar del acto de invertir es que mediante el mismo tiene lugar el cambio de satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia, contra la esperanza que se adquiere y de la cual el bien invertido es el soporte. ¿Qué necesita la gente que tiene hambre? ¿Qué necesita? Que el Estado, haciendo uso de la figura de la inversión social, los busque en su localidad, los localice, los focalice y les lleve alimentos, porque eso es lo que ellos necesitan. Sin una alimentación adecuada, tampoco pueden ir a la escuela, porque no van a render los frutos necesarios para ese tipo de cuestiones. Mientras más autores hay, mucho más definiciones pueden ver lo que es inversión social. Pero hay un autor que es Levy y Sardat, que dicen que la inversión es una vinculación de recursos líquidos actuales para poner un flujo de beneficio en el futuro. Si yo hoy le doy de comer a una persona que está pasando por problemas de alimentación, en donde está focalizado que ahí faltan alimentos para la población, ¿qué voy a conseguir en el futuro? Lo que voy a conseguir en el futuro es que la persona se le dé toda la alimentación necesaria, ya no tenga anemia, pueda ir a la escuela y pueda desarrollarse en este país y contribuir con el Estado de alguna medida. ¿Qué podemos pensar nosotros que debe de hacerse en la inversión social? Su campo de actividades es variada. ¿En qué se puede invertir? Se puede invertir en salud, en nutrición, para reducir los indicadores de mortalidad. Se puede invertir en educación, en infraestructura social, en actividades que protejan y promuevan la defensa del medio ambiente y las condiciones económico-sociales de los sectores de pobreza. De esa manera, si ustedes han seguido esta tarde conmigo la lectura del documento que les mencioné, aquí tenemos cómo puede dividirse la inversión social. La inversión social puede dividirse en inserción postsocial directa, financiera y física. ¿Cuál es la inversión social directa? Son aquellos gastos destinados a la producción por cuenta propia de bienes de capital y que comprenden instalaciones, edificaciones y construcciones, equipos que sirven para producir servicios. Lógicamente, ustedes saben que un equipo diariamente se va depreciando. O sea, ahí tenemos que tomar nosotros en cuenta la depreciación, que es un elemento que está contenido dentro de la ley del impuesto sobre la renta, que lo vamos a ir viendo en el otro semestre. Luego tenemos la inversión financiera. ¿Cuál es esa? Son aquellos gastos que efectúa el sector público, no empresarial, en aportes de capital y en adquisición de acciones u otros valores representativos de capital de empresa pública, así como de instituciones nacionales o internacionales. Incluye las concesiones de préstamo a corto y a largo plazo de carácter reintegrable otorgado en forma directa o mediante instrumentos de deuda pública que se acuerden con instrucciones del sector público, del sector externo y de otras entidades. En cualquiera de los casos que se dé, en cualquiera de los casos que estén contenidos en esa definición que yo les di, hay que tener cuidado en algo. ¿En qué hay que tener cuidado? En que en todos los casos la realización de los gastos corresponde
a la consecución de los objetivos de la política que se trace. Y debe de tratarse, debe de lucharse por lograr la rentabilidad de la aplicación de los excedentes financieros. Y luego tenemos la inversión pública física, que es el gasto que el Estado hace para tener maquinarias, para tener equipo, para construir carreteras, realiza obras públicas, que es realizada por el gobierno central, por los gobiernos locales y por las instituciones y empresas públicas descentralizadas y autónomas, financieras y no financieras. Con el tema de hoy hemos terminado lo que es el gasto público. Ustedes saben que la clase no debe de ir muy cargada y ya casi lleva 21 minutos para que pueda llegarles a todos ustedes. Si de esto tienen alguna duda, ustedes saben cuál es el medio que estábamos usando para poder resolver las dudas. La semana pasada, les vuelvo a repetir, a quienes les llegó el laboratorio, la duda es si tiene algún valor, a dónde hay que mandarlo, ni tiene ningún valor, porque ustedes saben que los laboratorios normalmente no tienen ningún valor y no deben de mandarlo a ninguna parte. Pero sí deben de tener la obligación de hacerlo. ¿Por qué tienen la obligación de hacerlo? Para que cuando nosotros nos reincorporemos a la facultad, ustedes lo lleven hecho. Y ahí miraremos ya cuál es el valor que se les va a dar al laboratorio para que la entrega no tenga problemas y la entrega sea personalmente. Entonces, con esto, como les repito, concluimos la clase el día de hoy. Le pido a Dios que todos estén bien, tomen sus precauciones, no salgan, cuidemos a nuestras familias y que Dios los bendiga. Feliz tarde. Y recuerden siempre que estoy para servirles y que vamos a salvar el semestre. Primero Dios. Buena tarde.